A ver, ¿cómo se puede transformar un país de arriba abajo? Pues a veces la respuesta está, literalmente, en el suelo que pisamos. Y es que durante todo el siglo XIX, España se metió de lleno en uno de los proyectos liberales más ambiciosos y, sobre todo, más conflictivos de su historia. El objetivo, cambiar por completo quién era el dueño de la tierra. Y ojo, que esto no era solo una reforma económica, no. Era un intento de reconstruir la sociedad entera desde la base. Para entender bien este proceso tan enorme, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero, vamos a ver cuál era el problema de esa tierra intocable. Después, la gran idea liberal que lo movió todo. Luego, claro, cómo se liberó esa tierra. Analizaremos quiénes salieron ganando de verdad y al final veremos el legado tan complicado que nos dejó todo esto. Venga, pues vamos al lío. Para empezar, tenemos que imaginarnos cómo era la España de antes del siglo XIX. Su mayor riqueza, la tierra, no se podía ni comprar ni vender como hoy en día. Estaba, por así decirlo, bloqueada. Este esquema lo deja bastante claro. El problema era que la inmensa mayoría de la tierra no era de personas, de individuos. Estaba en manos de tres grandes bloques: la nobleza, la Iglesia y los propios municipios. Y claro, cada uno jugaba con sus propias reglas, que básicamente lo que hacían era impedir que esa tierra se pudiera comprar o vender. En la práctica, eran dueños para siempre. Si miramos a la nobleza, la figura clave era el mayorazgo. Era una ley antiquísima que obligaba a que todas las tierras de una familia pasaran, enteritas y sin dividir, al hijo mayor. Así se mantenía el poder de la familia, sí, pero a cambio se congelaba la propiedad de esas tierras para los restos. Y para la Iglesia y los municipios había otra figura, una con un nombre muy curioso: las manos muertas. Se les llamaba así porque estas propiedades, que se habían ido acumulando con donaciones durante siglos, no se podían vender nunca, bajo ningún concepto. Estaban completamente fuera de la economía, como si su dueño, nunca muriera. Bueno, y frente a este sistema tan anclado en el pasado, apareció una idea que lo iba a cambiar todo: el pensamiento liberal. Para los liberales, lo de la propiedad privada no era solo una cuestión de tener más o menos dinero, era algo mucho más de fondo. Era un derecho fundamental. La idea base era esta, y es potente. Los liberales creían que para que una persona pudiera buscar su propia felicidad, necesitaba poder ser propietaria. Pensaban que tener algo tuyo te incentivaba a trabajar, a esforzarte, y que la suma de todos esos esfuerzos individuales será, al final, lo que haría rico a todo el país. Una idea sencilla, pero, la verdad, muy radical para la época. Así que con esa filosofía por bandera, los gobiernos liberales pusieron en marcha un plan drástico, para romper todos los candados que ataban la tierra, y a este proceso se le conoce como la desamortización. El mecanismo que idearon era, la verdad, muy directo, contundente. Tenía dos pasos, muy sencillos. Primero, la incautación. El Estado llegaba y decía: estas tierras, las de las famosas manos muertas, ahora son propiedad nacional. Y segundo paso, la subasta pública. Se sacaban a la venta y, pues, el que más dinero tuviera, se las quedaba. El objetivo era meter a la fuerza millones y millones de hectáreas en el mercado. Así de simple y así de radical. Pero ojo, que esto no pasó de un día para otro. Fue una pelea que duró más de un siglo, con muchos parones y muchos tirones. Hubo unos primeros intentos con Godoy, luego con las Cortes de Cádiz, pero las dos grandes oleadas, las de verdad, llegaron más tarde. Primero la de Mendizábal, que fue a por los bienes de la Iglesia, y después la de Madoz, que fue todavía más a lo grande e incluyó también los de los municipios. La escala de la operación fue, de verdad, una locura. Para que nos hagamos una idea, solo entre 1836 y 1867 se vendieron bienes de la Iglesia por un valor de más de 4.500 millones de reales y bienes civiles, sobre todo de los pueblos, por más de 3.000 millones. Fue sin duda una de las mayores transferencias de riqueza de la historia de España. El impacto en el mapa fue brutal, pero no fue igual en todas partes. Este proceso redibujó por completo el mapa de la propiedad del país. Aquí se ve perfectamente cómo algunas zonas, como Andalucía, el Valle del Ebro o las tierras que rodean Madrid, vivieron una transformación brutal, con una cantidad de fincas cambiando de dueño que es difícil de imaginar. El paisaje de la propiedad en España cambió para siempre. Claro, la gran pregunta es si se movió tantísimo dinero, tantísima riqueza, ¿en manos de quién acabó? Porque la idea de los liberales era crear una clase nueva de pequeños agricultores, pero lo que pasó en realidad fue otra cosa muy distinta. Pues lo que hubo fue una redistribución de la riqueza, sí, pero entre los que ya eran poderosos. Los grandes ganadores, la burguesía con dinero de las ciudades y, ojo, también la nobleza de toda la vida. Eran los que tenían la pasta para ir a las subastas. ¿Y los perdedores? Pues mira, la Iglesia y los ayuntamientos, claro.
pero los que de verdad salieron perdiendo fueron los campesinos. Se quedaron sin acceso a las tierras del común, esas que usaban para que pastara el ganado, para coger leña, que era, un colchón fundamental para poder sobrevivir. Para entender la escala de la que estamos hablando, esta cifra es demoledora. Casi un 40% de toda la superficie de Escaña cambió de propietario. Pasó de ser de todos, de la iglesia, de los pueblos, a ser privada, de alguien con nombres y apellidos. La magnitud de ese cambio es casi inconcebible. ¿Y la pregunta del millón? ¿Funcionó económicamente? Pues depende de cómo se mire. Los resultados son muy agridulces. A ver, es verdad que se empezó a cultivar más tierra, pero no hubo mejoras técnicas, nada de modernización. Además, se provocó una deforestación terrible. La deuda del Estado, que se suponía que era uno de los grandes objetivos a resolver, no desapareció. Y, lo que es peor, la tierra acabó todavía más concentrada en manos de unos pocos, en forma de latifundios gigantescos. Y todo esto nos lleva a la conclusión final. Esta gran revolución agraria de los liberales dejó una herencia muy problemática, una que iba a marcar a fuego el futuro de España. Esta cita lo resume de una forma que pone los pelos de punta. Lo define como una frustrada reforma agraria. O sea, no solo no ayudó al campesino, sino que hizo su vida todavía más miserable. Y a la vez creó una nueva élite de terratenientes que iba a controlar la política y la economía del país durante muchísimo tiempo. Al final, el resultado fue justo lo contrario al sueño liberal. En vez de conseguir una España llena de pequeños propietarios, con una clase media fuerte en el campo, el siglo XIX acabó con una sociedad rural totalmente partida en dos. Por un lado, una poquísima gente dueña de extensiones de tierra enormes, y por otro, una masa gigantesca de jornaleros que no tenían absolutamente nada. Se estaba plantando la semilla de décadas y décadas de conflicto social. Y con esto llegamos a una pregunta final, para darle vueltas. ¿Fue la desamortización un intento de modernizar España que salió mal, que fracasó? ¿O fue en realidad un paso doloroso pero inevitable en el camino hacia el capitalismo, con unas consecuencias que nadie supo o quizá no quiso prever? El debate, desde luego, sigue abierto.